Por querer ayudar a mi mamá, casi pierdo a mi esposo. Éramos 3 mujeres. Mis papás estuvieron siempre en el campo. Nos sacaron a todas adelante con su labor tan bonita de sembrar. Mis padres eran muy humildes, personas queridas, pero lastimosamente muchas cosas cambiaron cuando mi papá partió de este mundo muy joven. Fue muy duro este proceso y más cuando quedamos 4 mujeres al cuidado de una finca. Fue muy complicado, lloramos todas juntas de los nervios de ver que nuestra guía se nos había ido. Aún más viendo a mi mamá cómo se derrumbaba día a día. Siempre nos decía que estaba parada era por nosotras, porque si no ya se hubiera ido con él, que lo extrañaba muchísimo y que no sabía qué más hacer en su vida sin sus abrazos. Se le había ido el amor de su vida y a nosotros nuestro primer amor, nuestro polo a tierra. Pasaron los años y con eso mi tío se hizo cargo de la tierra. Él era un hombre muy trabajador, también y muy inteligente para los negocios. Pero su ayuda al estar ahí se acabó a los pocos años cuando ya casi nos graduábamos todas de la escuela. Él le dijo a mi mamá que tenía que también hacer su vida, así que fue otro desprendimiento doloroso. Pero mi mamá siguió en la lucha. Mi tío había dejado muy organizado todo. No había deudas, conseguimos un buen trabajador y pasaron muchos años. Mis hermanas, que eran las mayores, empezaron a trabajar, después estudiaban al mismo tiempo y a la final se casaron y se fueron de la finca, quedando sola con mi mamá, pues yo era la última y la más pequeñita. Dudé mucho en hacer mi vida porque ustedes saben que dejarla sola me partía el corazón, pero también tenía que hacer mi vida como mis hermanas. Empecé a decirle a mi mamá que por qué no vendíamos y que podríamos comprar una finca más pequeña, pero ella estaba renuente a hacerlo. Me decía que era lo que le recordaba a mi papá, que cada espacio tenía un recuerdo con él muy importante, que era olvidarlo para siempre. Le dije que yo también tenía que empezar a trabajar, que también tenía que estudiar. Ella solo asentaba la cabeza con resignación. Mis hermanas tampoco eran que me ayudaran para la solución, porque cada una estaba ya casada, con hijos y con su vida en otros lugares. Yo seguía intentando hacer mi vida, pero era complicado con mi mamá, porque se sentía tan sola que estaba muy pendiente de mí, pero así con todo logré enamorarme. Era un hombre maravilloso, compartimos mucho tiempo felices. Él decidió que nos casáramos y nos fuéramos a vivir a la finca de sus papás. Pero obvio teníamos ese detonante fuerte que era mi madre. No la podía dejar sola en su finca. Ella, al ver que ya se iba a quedar sola en la finca, decidió venderla. Me dijo que con la plata de esa finca ya quería repartir la herencia de una vez por 4 partes iguales, que cogiera cada uno su parte y ella compraba algo más pequeño. La finca que tenían mis padres era muy grande y productiva, pero mi mamá ya de un tiempo para acá no quería estar en ella. Con la plata que nos dio pudimos comprar una finca y quedar de vecinos de mis suegros. A mi mamá la animamos para que se comprara un apartamento en la ciudad y lo pusiera en alquiler. Estábamos agradecidos con ella y por eso le dijimos que se viniera a vivir con nosotros en la finca, que lo que le diera del arriendo del apartamento podía gastarlo en sus cosas. Ella feliz con nosotros. Al inicio todo pareció normal. Tarde que temprano, más temprano que tarde, mi mamá se creía la dueña de la finca y de paso de nuestra relación. Se metía en todo. Miller no podía opinar para nada. Ella me estaba frustrando, pero lo peor estaba por venir, cuando quedé en embarazo. Nos mantenía diciendo que no entendíamos la vida y que era muy duro todo, que teníamos que estar más alerta de las cosas y saber cómo manejar una finca, que ella toda la vida lo hizo y que no era fácil, pero se le olvidaba que Miller también lo era, pero ella quería hacer lo que ella quisiera. Miller le daba una orden a los trabajadores cuando iba a ayudar y mi mamá les decía otra cosa. O cuando uno se daba cuenta los utilizaba para hacer otras cosas que no eran tan importantes.
Le mantenía diciendo que la finca estaba como fea, que por qué no la ponía más la mano, que le aplicaron unas cosas que ella creía que eran mejor. A mí me decía que yo no podía hacer mucho por mi embarazo, que tocaba hacer eso y aquello, y Miller le decía que cuando naciera el bebé tocaba tener la casa así y asá, o sea, no nos dejaba hacer. Y siempre lo comparaba con mi papá. Si estuviera mi difunto esposo, él lo haría así. Ya manteníamos peleando las dos, no tenía paz en mi casa. Colocaba algo en algún lugar y si no le parecía lo quitaba y colocaba en otro. Al inicio dejamos que lo hiciera y cometimos el error de haberle permitido cosas porque ella fue escalando. No tuvo la prudencia de parar o de al menos decir que no era su casa y no podía hacer mucho. Yo empecé a llamar a mis hermanas y le conté la situación, pero ellas solo me decían que estaba exagerando, que mamá no era así. Les dije que por el bien de mi matrimonio, lo mejor era que alguna la recibiera por un tiempo en su casa. Pero ellas decían que el trabajo que tenían no les daba para estar pendientes de ella, que me pedían el favor que pudiera tenerlas ahí, que en la finca era donde se sentía mejor. Después de no tener ningún apoyo de parte de mis hermanas, decidí hablar con ella. Eso fue la bomba atómica. Me dijo que era una mala hija, que cómo se le ocurría decirme eso, que todo lo que hacía era por el bien de todos, que ella solo quería ver bien la finca. Le dije que tenía que consultar con Miller primero antes de cualquier cosa, pero ella solo dijo que no la valorábamos. ¡Ay, Cochita! Miller le dijo que ella era muy importante para nosotros. Ya voy. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? A ver, ¿me va a dejar ¿me va a dejar o no? Listo. Miller le dijo que ella era muy importante para nosotros, pero que con esa actitud solo iba a lograr que nos distanciáramos. Ella le dijo a Miller que primero es la mamá antes que el esposo, que no la podíamos dejar sola. Miller decidió dejar la conversación así porque estaba muy alterada, pero en la habitación me dijo, me da mucha nostalgia decirlo, pero yo así no puedo. Prefiero irme a vivir a la casa de mis papás y tú te quedas con tu mamá. Yo le decía que cómo se le ocurría que yo iba a estar siempre donde él estuviera. Pues resultó que Miller sí se iba donde sus papás y solo llegaba en la noche a dormir. Mi mamá me mantenía diciendo que eso no era amor, que cómo me iba a dejar sola. La situación para mí se tornó muy aburrida y estaba muy estresada. Embarazada me empezó a dar mucho dolor de cabeza, a sentirme muy cansada. Fui al médico y me dijo que era por mucho estrés que tenía que estar tranquila en mi embarazo. Nació mi bebé y Miller y mi mamá casi no se hablaban. Pero mi mamá seguía con su misma actitud. Al fondo pensaba que mi mamá quería que me quedara sola, porque un día Miller llegó y mi mamá le dijo, pero ahora usted no mantiene acá y su mujer lo necesita y su hijo también. No busque de excusa que es por mí para no estar con su hija y con su esposa. Si quiere no vuelva más y así yo puedo cuidar de mi hija también. Miller me dijo, cuando su mamá no esté en mi casa, yo vuelvo. Ella dijo, si usted tiene esta casa y finca es por mí, porque fue plata mía que le di a mí y a mi hija. Ya era más que obvio, mi mamá no quería a Miller, no me quería ver con él. Aguanté muchísimo, demasiado por el amor que le tuve a mi mamá, pero no lo podía permitir que el amor de mi vida se fuera por culpa de mi mamá. Mi suegra un día me fue a visitar y me dijo, Miller está muy mal, pero nosotros estamos aún más desconcertados con todo. Yo no quiero que se separen, pero su mamá hace de todo para molestar a mi hijo. No es necesario esa actitud. Ya cuando las parejas se casan, forman su hogar y su vida aparte. Buen consejo de la suegra. ¿Por qué no mejor le dice a su mamá que viva con nosotros? Allá hay una habitación. Todo sea por el bien de mi hijo y el suyo de paso, que de pronto se queda sola. Pero yo tenía un mejor plan. Le dije a las personas de la ciudad donde estaba el apartamento de mi mamá que tenían que entregar. Se les dio el tiempo para que buscaran. Yo me iba a ir con Miller a ese lugar mientras mis hermanas recogían a mi mamá. Iba a esperar lo que fuera necesario, porque era la única manera de llamar la atención de ellas y que vieran que la situación estaba bien complicada.
Le dejé una carta a mi mamá diciéndole que posiblemente sus dos otras hijas tenían que hacerse cargo de ella. Le mandé un mensaje a mis hermanas que decía que allá se quedaba en la finca mi mamá sola, que yo me ausento unos meses con Miller, que le dejé lo necesario para que sobreviviera, pero que obviamente ella en una finca sola no puede quedarse mucho tiempo, que estaba un trabajador, pero que no estaba en las noches, que ella siempre tocaba estar pendiente de sus pastas, comprarlas, de la comida y de muchas cosas más. Yo decidí nunca contestarle a nadie. Miller hizo lo mismo. Pasaron como 2 meses y nadie sabía de nosotros. Ellos pensaron que era como unos 15 días, pero cuando vieron que nada que volvíamos, mi mamá empezó a llamar y acosarles a sus otras 2 hijas, que ella estaba sola, que estaba nerviosa, que la ayudaran. Pues una tuvo que ir por ella. Mi plan había funcionado. Adivinen quién quedó de mala del paseo. La seguidora. Obviamente yo, porque... ah, no, Miller ya hace rato, amor. Obviamente yo, porque uno en este cuento siempre sale mal. Siempre por querer ayudar sale de mal hijo. Ahora que mis hermanas tienen a mi mamá, unos días en la casa de una, otro día en la otra, ellas dicen que ellas son las buenas hijas, lo mismo que mi mamá. Yo quedé siendo la mala hermana y la mala hija. Después volvimos a la finca, después de que le habíamos dejado alquilado el apartamento de mi mamá en la ciudad. Siempre le pagamos los meses que estuvimos allá por si tienen alguna duda. Ahora que estamos en la finca solos, gozamos de nuestra linda relación. Por ahí hemos hablado con mi mamá, pero sigue mal, con la misma actitud. No quiere ni ver a Miller. No sé en qué momento acepte que es mi esposo y que le debe el respeto. En este momento podrá volver, pero no quedarse, solo de visita. Ay, ay, ay. Imagínate esta historia, desafortunadamente, yo creo que como está escrito o ustedes lo han escuchado o algo así, su huertico, ¿cierto? Ya casi llego a la finca. ¿A la huaca? A la huaca, sí, a la huaca más bien. Ah, listo. Yo creo que lo más sano y prudente siempre es que cuando uno se va a vivir, ¿cierto? Hay un dicho que dice, cada arepa con su tiesto. Cada arepa con su tiesto. Ahí está. Exactamente. Y bueno, y es muy prudente siempre que su huertico aparte, ¿cierto? Su huertico aparte. Eso. Miren, una cosa. Yo también admiro mucho a los seguidores que están pasando por esta situación de que la mamá quedó viuda o separada y ya es de edad, ¿sí? O sea, y ya, porque pues ellos a la final quedan solos, ¿sí? Entonces yo creo que una buena alternativa es tenerlos, digamos, viviendo cerca, pero en lugares diferentes, ¿sí me entiendes? O sea, que tengan la cocina, su cuarto, su cosa separado, pero digamos cerquita, dado de que tiene, digamos, una situación de enfermedad o que toca estar pendiente o que ya es una persona de edad y que por eso toca estar pendiente, pues no abandonarlos tampoco, ¿no? Pero sí es una situación muy complicada. Y ahora bien, pues si los hermanos no se unen y no se apoyan en pro de esa situación y de qué se va a hacer y de eso, sino que pues solamente le cogen como la carga a una persona, pues aún se le hace a la persona más complicado ese tema. Entonces yo pienso que la comunicación, obviamente, que si es hijo único, pues le tocó esa situación, ¿saben? Yo creo que uno tiene que como hijo asumir su rol de hijo, bendecirla, honrarla a los papás, pero obviamente siendo muy inteligentes en el sentido de que tampoco se van a quedar sin esposo o sin esposa, porque pues está ahí la mamá de, digamos, imagínate en esta situación que se metía en todo y bueno, tampoco es el cuento, ¿no? Entonces yo creo que la prudencia, y si no es una mamá prudente o un papá prudente, pues hacer eso, cada uno en su huertico, teniéndole sus cosas aparte, su independencia, pero estando como pendientes. Cada tiesto con su arepa, sigue diciendo mi querido esposo. Listo, seguidora, muchas gracias por enviarnos esta historia, por enseñarnos también cómo es que hay que ser, ¿no? Obviamente, pues la dejó tirada, podríamos decir muchas personas, ¿no? O muchos seguidores, oiga, pero la dejó tirada o algo así.
pero yo creería que también sin juzgar a la seguidora no vio otra. O sea, no vio otra porque las hermanas estaban súper acomodadas y dicen, ay, que fue cierto. Entonces, no vio de otra y como tenía hermanas, ¿no? Entonces, pues la logró así. Un abracito, seguidores. Gracias por enviarnos esas historias tan hermosas. Comenten, compartan. Denles ahí me gusta, me encanta. Nos ayudan muchísimo. Reaccionen. 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 Y nos vemos en una próxima historia. Un abracito.